40 días después de la Navidad, la liturgia celebra uno de los primeros eventos públicos de la infancia de Jesús, después de la adoración de Jesús, por parte de los Reyes Magos y de la imposición del nombre. Y es la presentación en el templo del niño y la purificación de María. En el capítulo 12 del libro del Levítico, Antiguo Testamento, estaba legislado que 40 días después de que naciera el niño, 80 días en el caso de la niña, no me pregunten por qué, las madres debían ir al templo para purificarse de la impureza legal en la que habían incurrido por el alumbramiento. Por eso narra el evangelista: al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. El sacerdote lo ofrecerá ante el Señor, haciendo por ella el rito de expiación, y quedará purificada. Es el Levítico, perdón. Las leyes preveían que esa presentación podía tardar un poco si la mujer tenía un próximo viaje a Jerusalén, lo podía aplazar para hacerlos coincidir, o que otra persona se podía presentar en su lugar para hacer sus veces en el caso de que viviera lejos de la ciudad santa. Esa costumbre es la que contemplamos en el cuarto misterio gozoso del Rosario, capítulo 2 de San Lucas, que continúa la narración del nacimiento y la adoración de los pastores. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, 1 par de tórtolas o 2 pichones. Podemos imaginarnos a la Sagrada Familia, ataviada con sus mejores trajes, dirigiéndose hacia el templo, alegres por cumplir la voluntad de Dios y porque acudían al lugar donde se adoraba al Padre eterno de Jesucristo. Algunos exégetas suponen que desde Belén hasta Jerusalén se podía ir y volver en un día. La distancia es de 9 kilómetros, lo que ahorraba gastos de alojamiento. Sea como fuere, el caso es que llevaban la ofrenda más humilde, como correspondía a su discreta posición social. Quizá con dolor por parte de José, que le gustaría ofrecer el don más magnánimo posible para adorar a Dios. ¿Cuánto le hubiera gustado tener dinero suficiente para comprar un cordero? ¿Y cómo sufriría por no estar en apariencia a la altura para darle lo mejor posible a su hijo también en lo humano? Pero al mismo tiempo sacaba enseñanzas para su vida de esas circunstancias que la providencia permitía. Como escribió Benedicto XVI, Lucas, cuyo evangelio está impregnado todo él por una teología de los pobres y de la pobreza, nos da a entender aquí, una vez de manera inequívoca, que la familia de Jesús se contaba entre los pobres de Israel. Nos hace comprender que precisamente entre ellos podía madurar el cumplimiento de la promesa. Jesús nace en el pesebre, acompañado por pastores, y cuando se presenta los 40 días en el templo, no puede llevar más ofrenda que la de los pobres. Así nos va redimiendo. El Papa Francisco insistió en esta virtud desde el primer momento de su pontificado. En una audiencia con jóvenes de bachillerato les decía: la pobreza hoy es un grito. Todos nosotros tenemos que pensar si podemos ser un poco más pobres. También esto todos lo debemos hacer. ¿Cómo puedo ser un poco más pobre para parecerme mejor a Jesús, que era el maestro pobre? De esto se trata.
volvamos a considerar aquella familia pobre, venida desde Belén hasta el templo a Ciudad Santa. En las horas de la mañana, después de la incensación, de la ofrenda del sacrificio perpetuo, esperarían en el atrio de las mujeres, llamado así porque era el sitio más cercano al Sancta Sanctorum en el que ellas podían estar. Subían las escaleras, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres. El sacerdote las rociaba con agua lustral y recitaba unas oraciones tradicionales. Nosotros vamos contemplando a María. Después ofrecía el doble sacrificio previsto en la ley. El primero expiatorio, en el que degollaba a la tórtola y se derramaba su sangre al pie del altar. Los sacerdotes consumían más tarde la carne en el mismo templo. El segundo, un holocausto, que consistía en quemar por completo el ave sobre el altar de bronce. De la consideración de esos hechos históricos podemos sacar consecuencias para nuestra vida. Podemos mirar el rosario de San José María, que contempla este cuarto misterio gozoso. Cumplido el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, es preciso ir con el niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Y esta vez serás tú, amigo mío, quien lleve la jaula de las tórtolas. ¿Te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la santa ley de Dios. La Virgen es la purísima, así se le llama en algunos ambientes. No ha tenido ninguna contaminación, ni ha incurrido por tanto en impureza legal. Sin embargo, cumple la voluntad de Dios con alegría. Con la humildad de la que ella misma dijo que se había prendado el Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Madre nuestra, digámosle, ayúdanos a caminar por ese camino que tú nos marcas. Ayúdanos a cumplir la voluntad de Dios, aunque pensemos que no nos corresponde. Ayúdanos a sabernos esclavos de tu Hijo, que murió para alcanzarnos la libertad verdadera de los hijos de Dios. El beato Álvaro del Portillo escribía, citando a San Agustín: si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero es la humildad. Lo segundo, la humildad. Y lo tercero, la humildad. Y esto es así porque la humildad es la morada de la caridad. Hasta ahí San Agustín. Y comenta el beato Álvaro: sin humildad no existe la caridad, ni ninguna otra virtud. Y por tanto, es imposible que haya verdadera vida cristiana. Humildad que tiene manifestaciones en muchas otras virtudes. La humildad se dice que es el alma de todas las virtudes. Humildad y caridad van como de la mano. La humildad es una virtud humilde y por eso no se nota. Pero todas las virtudes, para ser virtudes, tienen que ser humildes. Bueno, una manifestación de la virtud de la humildad que podemos considerar en este rato de oración es el esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Aparece de este modo otra virtud íntimamente relacionada y que vemos en todo momento de la vida de la Virgen, de San José y de Jesucristo: la virtud de la obediencia. ¿Cuánto cuesta obedecer? Y quizá más en nuestra época. El sano entusiasmo por la autonomía ha llevado a rechazar todo lo que suponga acoger el consejo o la disposición de otro. Así no puede ser en las relaciones con Dios o en la Iglesia. En una de sus homilías cotidianas, el Santo Papa Francisco
insistía en ese punto. Pedro dice ante el Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y se preguntaba el Papa argentino, ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Significa que nosotros debemos ser como esclavos, todos atados? No, porque precisamente quien obedece a Dios es libre, no es esclavo. Y no es una contradicción. En efecto, obedecer viene del latín y significa escuchar, ob audire, escuchar al otro. Obedecer a Dios es escuchar a Dios, tener el corazón abierto para ir por el camino que Dios nos indica. Y esto nos hace libres. Me trae a la mente una pregunta que le hacían a Benedicto XVI en esas entrevistas publicadas después como libros, Luz del Mundo, que el periodista le pregunta, ¿usted no quería ser obispo? ¿No quería ser prefecto? ¿No quería ser papa? Entonces, ¿no se estremece ante lo que le sucede una y otra vez en contra de la propia voluntad? A todos nos puede pasar, ¿no? Yo me pide Dios algo que no quiero, ¿no? O en lo que no había pensado. Y respondía Benedicto, así es justamente. Cuando se dice sí en la ordenación sacerdotal, es posible que uno tenga su idea de cuál podría ser el propio carisma. Cuando uno dice que sí al Señor en su vocación, uno se imagina un camino, ¿no? Quizá parecido al de una persona que le ha precedido, supongo que voy a hacer esto, que dentro de unos años terminaré por allí, probablemente haga tal cosa. Pero también sabe, me puse en manos del obispo y en última instancia del Señor. No puedo buscar para mí lo que quiero. Al final tengo que dejarme conducir. De hecho, yo tenía la idea de que mi carisma era ser profesor de teología y estaba muy feliz cuando se hizo realidad. Y bueno, es uno de los grandes teólogos del siglo XX. Pero también tenía claro que siempre me encuentro en las manos del Señor y que debo contar también con cosas que no haya querido. En ese sentido, sin duda, fueron sorpresas para mí el ser arrebatado de improviso y no poder seguir más el propio camino. Ahora dejas de ser profesor, vas a ser obispo. Ahora dejas de ser obispo, vas a ser prefecto. Y luego, ahora dejas de ser prefecto, ya no te vas a jubilar y vas a ser papa. Pero como he dicho, el sí fundamental implicaba también, estoy a disposición del Señor y tal vez un día tendré que hacer cosas que yo mismo no quiera. Podemos pensar en el ejemplo de María. San José María predica de ella en Es Cristo que pasa. Tratemos de aprender siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, en esa delicada combinación de esclavitud y de señorío. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias que obedecen pero a la loca, alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere. A veces no es que uno no quiera obedecer, sino que no sabe poner los medios, no atiende a lo que le han dicho y por eso no termina haciendo lo que le dijeron. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende. Lo vemos también en San José, le dicen vuelve a Nazaret, pero cuando llega, oye que ya murió fulanito, que está reinando tal otro, no, todavía no voy allí. Uno podría decir, no, me voy para allá porque Dios me mandó. No, Dios cuenta con mi inteligencia, con que yo ponderaré aquella decisión. Pregunta lo que no sabe. ¿Cómo será esto si no tengo varón? Si no conozco varón. Luego, una vez ha oído, ponderado y preguntado, se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia,
nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. Volvemos a la consideración del cuarto misterio gozoso que hace San José María en su libro sobre el Santo Rosario. Nos lleva a otra virtud que es muy bonita: purificarse. La que es inmaculada se purifica, de que sea purificada. Tú y yo sí que necesitamos purificación, expiar, y por encima de la expiación, el amor. Un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma, y fuego que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón. Contemplar la humildad y la castidad de la Virgen nos ayuda a identificar nuestros gérmenes de soberbia y de impureza. Tú y yo sí que necesitamos purificación y amor. Como aconsejaba el beato Álvaro, guardad vuestro corazón y vuestros sentidos para Dios. No solo los sentidos externos, también los sentidos internos. Hay que guardar la vista, y ahora que por los medios electrónicos puede llegar cualquier tipo de estímulo, pero también hay que guardar la memoria y la imaginación. Con naturalidad, sin mojigaterías, sed muy delicados en el trato con las personas con quienes os relacionáis, en el trabajo, en la vida social, en la conversación, en el modo de comportaros y de vestir. Y ayudaos unos a otros a proteger tan gran tesoro que llevamos en vasos de barro. Y concretaba: todos hemos de afinar, concretamente en la guarda de la vista. Por los ojos, os suelo recordar, entran imágenes que pueden causar estragos. Si el ambiente se presenta enrarecido, con una carga cada día más grande de sensualidad, resulta lógico e imprescindible que mortifiquemos la mirada de modo habitual, en la calle, en el trabajo, en los momentos de asueto, en el internet, en la televisión, diríamos ahora. Sin hacer cosas raras, con naturalidad, hemos de defender la fortaleza de nuestra alma. Hija mía, hijo mío, no tengamos reparos en que los demás adviertan que nos interesa ser personas limpias. La consideración de este cuarto misterio de gozo nos llevará entonces a valorar cada día más el ejemplo de María, su pobreza, su humildad, su obediencia, su castidad. Seguramente rezaremos de manera más intensa la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre.